Hablar de tragedias, o mejor bien, hablar de tiroteos escolares, es hablar de algo que se puede dividir en ciertas partes. El 50% lo positivo y 50% lo negativo. El 50% lo positivo me refiero a lo que contribuye, a lo que se realiza y a lo que se habla, más bien a lo que se explica, y más bien a lo que se hace de teoría, y más bien qué hubiera pasado si no hubiera pasado esto. Pero lo negativo está en inspirar, contribuir y traer un poco más de eso a la sociedad. ¿Qué hubiera pasado si? ¿Y por qué? Eso es lo que sucede cuando se habla de una tragedia, de un tiroteo o de un evento histórico que hace un cambio magnífico en la sociedad en la que habitamos, en la que vivimos. ¿Por qué? Porque te hablo de tragedias como Columbine, te hablo de tragedias como Virginia Tech, te hablo de tragedias como de Belgrado, cosas que dieron un giro 360 sobre nosotros. ¿Por qué? Porque el 50%, o más bien el 90%, habla de Columbine, Belgrado, Virginia Tech. ¿Y por qué no hablar también de Sandy Hook? Nuevamente, nosotros como humanos fuimos testigos de que en realidad la inspiración llega a grandes niveles, llega a grandes cosas que contribuye. No nomás nosotros, los que quizás nunca fueron escuchados o quizás nunca fueron vistos. Personas como Dylan Klebold, Eric Harris, personas de esa magnitud, porque simplemente bastó de dos chicos en haber inspirado a millones, no digo que a uno ni a dos, a millones, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos y sus alrededores. Es por eso que hoy te vengo a hablar de una tragedia que conmocionó a más de uno. El día que hubo una tragedia en Sandy Hook, aquel 14 de diciembre de 2012, el día que quizás para muchos queda de recuerdo. Algunos ya se graduaron, algunos no pudieron llegar ese día. Es por eso que hoy te vengo a hablar de este tema, que igual conmocionó y surgió esas teorías, esas ideas de la gente. ¿Por qué? Porque se pudo haber evitado, evadido, pero ¿por qué llegar a esos límites? ¿Por qué decir y seguir diciendo que Columbine es lo mejor que pudo haber pasado? Dame 5 razones de por qué Columbine sigue siendo uno de los temas y casos que hasta la fecha sigue siendo de qué hablar. Porque no bastó de una teoría y no bastó de un conocimiento mágico para ver lo que Columbine fue capaz de realizar. Pero ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué no hablan con los alumnos? ¿Por qué no hacen conciencia de lo que puede pasar? No hacen conciencia de las cosas que pueden ocurrir por una simple palabra, por un simple gesto y por un simple movimiento. No sé qué vaya a pasar en este caso y no sé qué vaya a suceder. Sin nada más que decir, yo soy Van y si bienvenidos al canal y si no estás suscrito, suscríbete y comparte con tus amigos. Sin nada más que decir, vayamos a ello. Un viernes por la mañana que parecía completamente normal en Newton. Las calles estaban tranquilas. Los padres llevaban a sus hijos a la escuela. Los maestros preparaban actividades navideñas. Y los niños simplemente esperaban terminar las clases para regresar a casa. Pero en cuestión de minutos, aquel pequeño pueblo estadounidense quedaría marcado para siempre. Lo que ocurrió esa mañana en Sandy Hook Elementary School no solo conmocionó a Estados Unidos, sino al mundo entero. Porque nadie estaba preparado para escuchar una noticia así. 20 niños, 6 adultos, una escuela primaria convertida en una escena de horror. Y hasta el día de hoy, muchas preguntas siguen sin respuesta. Eran aproximadamente las 9:30 de la mañana, mientras las clases avanzaban con normalidad. Un joven de 20 años llamado Adam Lanza llegó a la escuela armado con varias armas de fuego. Antes de dirigirse al lugar, había asesinado a su madre dentro de su casa en Linton. La escuela tenía acceso restringido. Las puertas estaban cerradas. Pero eso no lo detuvo. Disparó contra una de las entradas de vidrio y logró ingresar al edificio. Lo que siguió después ocurrió extremadamente rápido, tan rápido que muchos sobrevivientes apenas lograron entender qué estaba pasando.
Los primeros disparos resonaron por los pasillos de la escuela. Algunos maestros pensaron que podía tratarse de una explosión. Otros creyeron que eran trabajos de construcción, hasta que entendieron la realidad. Era un ataque armado. Los profesores comenzaron a esconder a los estudiantes. Algunos empujaron escritorios contra las puertas. Otros encerraron a los niños en baños y armarios. Muchos pequeños ni siquiera comprendían la situación. Algunos pensaban que era un simulacro, pero no lo era. Y en cuestión de minutos, el atacante recorrió distintas áreas de la escuela disparando. La mayoría de las víctimas eran niños de entre 6 y 7 años. En medio del terror, también hubo actos de valentía increíbles. Miembros del personal intentaron proteger a los estudiantes con sus propias vidas. La directora Dawn Hochsprung y la psicóloga escolar Mary Sherlach intentaron intervenir cuando escucharon los disparos. Ambas murieron durante el ataque. Otros maestros escondieron niños en baños, armarios y por último rincones del salón. Algunos sobrevivientes recordarían años después el silencio absoluto que había dentro de esas aulas. Niños demasiado pequeños para entender la muerte, intentando no hacer ruido mientras afuera se escuchaban disparos. Las llamadas al 911 comenzaron casi de inmediato. La policía llegó rápidamente a la escena. Patrullas, ambulancias y agentes rodearon la escuela, mientras decenas de padres corrían desesperados por intentar encontrar a sus hijos. Muchos padres permanecieron durante horas sin saber si sus hijos seguían vivos. Las imágenes de aquel día se volvieron históricas. Niños saliendo de la escuela tomados de la mano, con los ojos llenos de miedo, guiados por policías hacia zonas seguras. Cuando las autoridades finalmente ingresaron completamente al edificio, el atacante ya se había quitado la vida. Todo había ocurrido en menos de 11 minutos. La noticia explotó en todos los medios del planeta. Estados Unidos quedó paralizado. Era una escuela primaria, niños pequeños, poco antes de Navidad. El entonces presidente Barack Obama apareció públicamente visiblemente afectado. Durante su discurso, incluso tuvo que detenerse varias veces para contener las lágrimas. Miles de personas llevaron flores, veladoras y cartas a Newton. El nombre Sandy Hook pasó de ser el de una escuela desconocida a convertirse en símbolo del debate sobre la violencia armada en Estados Unidos. Con el paso de los meses comenzaron las investigaciones oficiales. Las autoridades intentaron descubrir un motivo claro detrás de este ataque, pero el caso dejó más dudas que respuestas. Los investigadores concluyeron que nunca pudieron determinar exactamente por qué eligió aquella escuela. También se analizó el entorno familiar, la salud mental del atacante y su aislamiento social. Sin embargo, ninguna explicación parecía suficiente para entender una tragedia de semejante magnitud. Pero como si el dolor no hubiera sido suficiente, algunas familias tuvieron que enfrentar algo todavía más cruel: conspiraciones. En Internet comenzaron a circular personas asegurando falsamente que la tragedia había sido un montaje. Esto provocó años de acoso contra familiares de las víctimas. Padres que ya habían perdido a sus hijos también tuvieron que soportar amenazas y ataques en línea. Años después, varias demandas judiciales terminaron condenando a quienes difundieron esas mentiras. El caso de Sandy Hook cambió muchas cosas en Estados Unidos. Reabrió el debate sobre la seguridad escolar, el control de armas y, por último, la salud mental. También surgieron organizaciones creadas por familiares de las víctimas, enfocadas en prevenir futuros ataques. Una de ellas fue Sandy Hook Promise, creada para educar sobre señales de alerta y prevención de violencia escolar. La única manera de seguir adelante era intentar evitar que algo así volviera a ocurrir. Han pasado años desde aquella mañana en Newton. Los niños que sobrevivieron crecieron. Muchos se graduaron recientemente de preparatoria, llevando todavía el recuerdo de sus compañeros ausentes.
Y aunque el tiempo avanzó, el nombre de Sandy Hook sigue siendo una herida abierta. Una tragedia que dejó una pregunta imposible de ignorar. ¿Cómo algo así puede ocurrir en un lugar donde los niños solo iban a aprender? Porque algunas historias no se recuerdan por el miedo que provocaron, sino por el vacío que dejaron después. Creo yo que hablar de estos temas involucra demasiadas cosas, desde hablar del permiso de armas que son legales en la actualidad, de que por qué promueven esa legalidad y por qué lo hacen si ya saben los resultados que pueden ser en los chicos adolescentes mayores de edad o que son menores de edad, en cómo las puedes conseguir a cierta edad, que ya es muy fácil porque te digo, en los años 90 fue algo que se habló mucho, se criticó mucho, el 50% lo apoyaba, el 50% no lo apoyaba, pero la gente es lo que hace, o sea, apoya lo que en realidad no debería. Pero pues claro, siempre entra ahí la cosa, ¿no? Tú apoyas, te critican, te dicen, te hacen, y creo yo que este tema es algo más controversial. Porque si te metes a criticar, te sale uno y te sale el otro, que por qué pueden ser legales, y que por qué, y por qué, y por qué. Te hacen una lista del por qué son legales. Pero acabar con vidas inocentes, que ni siquiera tuvieron nada que ver contigo, por favor. Obviamente él también se quita la vida. Quizás estarás viendo alguna foto del chico que hizo este momento, esta tragedia. Y es algo que te deja pensando de más, porque digo, hablar de tiroteos escolares, la verdad, es una entrada sin salida. Alguien te lo habla no por experiencia propia, pero ya sabe muy bien del tema. Se pone a investigar, se pone a leer un poco y digo, bueno, estarás viendo aquí probablemente lo que es los tiroteos, el conteo de tiroteos que ha habido durante estos años, los más impactantes. ¿Y por qué suena más Columbine que aquel? ¿O que por qué suena más este que aquel? Que por qué se inspiran más de Columbine, que por qué se inspiran de este y que por qué el otro. Ese es simplemente es algo que la gente hace y es algo que la gente pues no va a dejar de hacer, simplemente. Cuando no es el cosplay, es la idea, o es la temática, o es la cosa, ¿no? Y recientemente tengo entendido que aquí en México, en una de las ciudades de México, crearon lo mismo, ¿sabes? Hubo una tragedia y fue algo muy impactante. El perpetrador traía incluso la vestimenta de uno de los integrantes de Columbine. Es algo que también me deja pensando más de lo que es, digo, ok, el hablar o el pensar un poco en la seguridad en las escuelas, la seguridad en los niños, la seguridad en los adolescentes, la seguridad en la salud mental de uno. Porque si estás mal de tu salud mental, no estás en tus 5 sentidos, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con esto? Y simplemente es decir, no lo hagas, o sea, no pienses eso. Pero es lo malo de contribuir y asimilar que en realidad te inspiras de alguien que te puede hacer daño mentalmente. Pero bueno, esto fue lo de algo que pues, simplemente te deja pensando un poco y pues, la verdad digo, de pensar, de analizar, de saber por qué hacen esto, por qué involucran tanto, por qué lucran tanto de algo que pasó antes y lo hacen con tanta inspiración, lo hacen con tanta sabiduría, como si ellos supieran, como si ellos fueran sus amigos, pues está muy, muy fuera de lugar. Pero bueno, simplemente te lo dejo a tu criterio, te lo dejo a tu idea. No sé qué piensas tú, déjamelo en comentarios. Si tú estuvieras o tuvieras conocido a uno de ellos, de estos perpetradores que hicieron historia, cambiaron un poco el pensar o el saber de la gente, ¿qué les dirías o qué harías para poder cambiar un poco este concepto de, o sea, los tiroteos escolares o, ¿sabes? Todo este tipo de cosas. ¿Qué les dirías o qué harías? Yo te veo comentarios y te escucho, te veo y pues nada, sin nada más que decir, creo que dejaré esto hasta aquí y nada, simplemente eso. Yo soy Vanis y nos veremos pronto. Hasta luego.